Espérate. Bueno, ahora seguimos con la clase. Ahora hacemos un resumen, chicos, no se asusten todo lo que están viendo. Sí, por las dudas. ¿Quién estaba leyendo? No sé. A ver, porque veo como lo pongo en el costado, entonces veo re poquito. Bueno, habíamos nivel de conciencia, comodidad y tolerancia al método, reclutamiento de músculos accesorios, sincronía paciente-ventilador, frecuencia respiratoria, volumen corriente exhalado y volumen minuto, morfología de las gráficas de flujo-tiempo y de presión-tiempo, frecuencia cardíaca, presión arterial, electrocardiografía continua, oximetría de pulso continua, gasometría arterial al inicio de la ventilación mecánica no invasiva y después de 1 o 2 horas de la implementación. Después no sé si alguien más se anima. A ver quién es. Débora. Yo leo si querés. A ver quién es. Bueno. Dice, la intubación endotraqueal debería ser detenida apenas existan signos de fallo de la ventilación mecánica no invasiva, en revertir la insuficiencia ventilatoria. Los criterios utilizados por la IoT son... Para la intubación orotraqueal. Para la intubación orotraqueal. Bueno, para la intubación orotraqueal son la intolerancia del paciente, incapacidad para mejorar el intercambio gaseoso a la hora desde el inicio, incapacidad para mejorar la disnea o la fatiga muscular, evidencia de inestabilidad hemodinámica, arritmias, deterioro neurológico grave. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de las indicaciones clínicas para el uso de la BNI. Ahora te doy porque hay pacientes a los que les favorece mucho este uso de terapéutica, porque la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica, ustedes saben que no es inocente, y que crea, y que tiene posibilidades de muerte, ¿no? Y hay pacientes que tienen, o que vienen ya con enfermedades crónicas que se reagudizan, y que generalmente no salen de la ventilación, de la intubación orotraqueal, ¿no? De la ventilación mecánica invasiva como tal, por un montón de cosas que ocurren en el organismo. Y se ha visto a través de este tiempo que se está utilizando este tipo de terapéutica que, conectado a este modo ventilatorio no invasivo, los pacientes mejoran y se salvan, digamos, de la intubación orotraqueal y que aumentan las probabilidades de muerte. Entre esas enfermedades que se han visto beneficiadas con el inicio de este tipo de intervención, son las siguientes. Porque no veo quién es la que está leyendo. ¿Para qué prendo la cámara? Porque no te escucho, pero no. Ahí te leo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los primeros estudios sobre el papel de la ventilación mecánica no invasiva en la regularización del EPOC se realizaron a fines de 1980. Desde entonces, varios ensayos clínicos controlados han demostrado que este tipo de soporte ventilatorio, junto con el tratamiento médico adecuado, generó una mejoría en la disnea, redujo la incidencia de la ventilación mecánica invasiva, de la mortalidad y estadía de la UTI en los pacientes con EPOC e insuficiencia respiratoria aguda, comparado con el tratamiento médico y la oxigenoterapia solar. Y en edema de pulmón cardiogénico, el tratamiento con presión positiva continúa en la vía aérea, puede realizarse tanto en la sala de emergencia como en el cuidado crítico, y mejora la supervivencia al reducir la necesidad de la intubación orotraqueal. Después otras patologías también que se vieron beneficiadas fueron el fallo respiratorio agudo en pacientes inmunodeprimidos. Tienen mayor riesgo de... ¿Por qué? Porque los inmunodeprimidos tienen mayor riesgo de infección relacionada con la ventilación mecánica invasiva,
y la utilización de la ventilación mecánica no invasiva pueden mejorar las condiciones clínicas y por ende disminuye el riesgo de neumonías asociadas a la ventilación mecánica y tiene la ventaja de poder ser administrada fuera de la UTI y por ende disminuye las probabilidades de muerte. Después, la ventilación mecánica no invasiva en el destete y en el fallo post-extubación. Se puede utilizar o se vieron beneficiado un grupo de pacientes que al probar la extubación, por ejemplo, hay pacientes con pacientes EPOC o pacientes con otras patologías que vuelven a hacer la prueba de extubación y cuando salen de la presión positiva, les genera una falla, puede ser a veces de cardíaca, y si apenas se extuba el paciente se lo acopla a la ventilación mecánica no invasiva, se vio que lentamente, digamos, en el transcurso de un par de horas mejoraba y eso evitaba la reintubación, y lo cual disminuye las posibilidades de neumonías asociadas a la ventilación mecánica, de estadías prolongadas en la terapia intensiva y por ende de muerte. Todo lo que se hace en realidad es tratar de evitar esta situación extrema que es la muerte, ¿no? En la terapia intensiva. Bueno, puede utilizarse para cortar el proceso de destete en pacientes estables que se recuperan del fallo respiratorio hipercápnico y que habían fracasado previamente en una prueba de respiración espontánea. También neumonías graves de la comunidad se vio beneficiado. En el síndrome de estrés respiratorio leve, también en el trauma de tórax y en el periodo posoperatorio. Esto lo puse, digamos, más chiquito y no lo desarrollé porque en estas enfermedades sigue teniendo mayor beneficio la ventilación mecánica invasiva con respecto a la no invasiva. Por eso no los desarrollé, pero bueno, si el paciente está lúcido y cumple los criterios de ventilación no invasiva, hay que ofrecerle esta terapéutica inicialmente y después ver, bueno, a las 2 horas vos ya ves si el paciente lo acepta o no lo acepta y ya pasás a la siguiente etapa, que es la intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Antes de pasar acá, ustedes saben que quiero dejar de compartir pantalla y no me acuerdo cómo se hace. Bueno, no sé, no me acuerdo. Lo que quiero que les quede, digamos, o que fijen en esta clase, más allá de los números y la expresión, cada uno en su área va a sentir que les suma esta clase, otros van a estar un poco más perdidos, lo que sea, eso no importa. El punto que ustedes tienen que saber es que cuando un paciente le tiene una falla respiratoria, hay dos tipos de terapéutica, hablando en el punto extremo, ¿no? Uno es la ventilación mecánica invasiva y la ventilación mecánica no invasiva. Hay un grupo de pacientes que con la ventilación mecánica no invasiva se evita la ventilación mecánica invasiva y mejoran, y la verdad es que viven más. Y generalmente está asociado en los pacientes con enfermedades crónicas que se reagudizan, como pacientes EPOC, asma, que ya tienen fibrosis, insuficientes cardíacos que hacen edema agudo de pulmón. Estos pacientes, por ejemplo, inmunocomprometidos, que lo que tienen en común estos tipos de pacientes con enfermedades crónicas es que sabemos que si entran en ventilación mecánica invasiva, las chances de salir son pocas. Esa es la diferencia. Entonces, es un grupo de pacientes que hay que brindarle esta terapéutica antes de la intubación, antes de la vía aérea artificial, digamos. Que algunos salen y otros, bueno, hay que seguir progresando y necesitan la ventilación mecánica invasiva.
Esa es la diferencia nada más que hay que saber. Y que ese grupo de pacientes puede tener este tipo de tratamiento no invasivo en su área. Por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos como todos juntos, pero hay en otros centros que tienen la sala de oncología, la sala de pacientes crónicos, y así diferente, cardiología y etcétera. Entonces en cada área se le puede ir poniendo y no es necesario llevarlo a salas de cuidados críticos o desvincularlo de la familia, porque imagínate que un paciente oncológico o inmunocomprometido con otra enfermedad, creo que todos deberíamos estar acompañados con la familia cuando estamos en esa situación, ¿no? Porque no es lindo estar enfermo y menos en una situación extrema. Entonces, si tenés la chance de estar en tu cuarto, con las mínimas comodidades que le puede brindar el sistema de salud, creo que debería estar ahí. Y después hay un grupo de pacientes que sufre una enfermedad aguda, no programada, que se benefician de la ventilación mecánica invasiva, que generalmente son neumonías graves de la comunidad, pacientes generalmente un poco más jóvenes, los traumas que ya hemos visto bastante, a los cuales, bueno, no hay que dudar cuándo ofrecer la ventilación mecánica invasiva. Que lo decía acá, por ejemplo, si el paciente viene con deterioro del estado de conciencia, no se duda, se intuba y ya está. Si se presenta con convulsiones y le pusimos el tratamiento y en menos de 5 minutos no disminuyeron las convulsiones, hay que intubarlo al paciente. Las neumonías graves también, los diferentes tipos de shock, el shock hipovolémico sobre todo, y el shock séptico se benefician de la ventilación mecánica invasiva. El cardiogénico no es que no se beneficie, pero si es de un paciente que ya tiene una insuficiencia cardíaca conocida, es muy probable que no soporte la presión positiva. Es solamente eso lo que ustedes, digamos, más o menos tienen que ir, creo que es un primer vistazo a todo esto. Tienen que saber que existen estos tipos de terapéuticos en situaciones extremas y puntuales, que hay que ofrecerle este tratamiento. Y que si a las 2 horas que uno le implementa el beneficio, digamos, ¿no?, de la duda con la ventilación mecánica no invasiva no mejora, no hay que dudar que hay que intubar al paciente y bueno, y uno hará todo lo que conoce o todo lo que tenemos para ofrecerle y el parámetro que no controlamos es la respuesta que el paciente nos va a dar a nosotros. Y eso lo veremos con el tiempo. Más o menos es lo que yo necesito que a usted le quede como primer vistazo. Después habrá un grupo de enfermeros que tienen que saber más el tema de las alarmas y lo charlaremos en algún momento cuando salgan las dudas o cuando hayan clases de dudas de estos diferentes temas. Y así, porque cada uno después también necesita saber de dónde trabaja, ¿no? O lo que quieran hacer. Si quieren entrar por ejemplo, a trabajar ¿cómo se llama? Ser paramédicos, bueno, hay cosas que van a tener que ir aceitándolas de a poco. Y bueno, y así. Pero no se asusten con todo esto de las presiones, del peso ideal del paciente, de que hay que medirlo, de que... No, pero sí saber que existen estos dos tipos de tratamiento y que hay muchos pacientes que salen del estado crítico gracias a la intervención de esta asistencia o de que tengan un pulmón artificial, por así decirlo. Eso, más o menos, ¿no? Vamos a seguir un poquito más con alteraciones respiratorias. A ver si esto, por ahí, vamos a ver. Espérame un ratito, a ver qué dice acá. ¿Ven alteraciones respiratorias? Sí. Sí. Sí, se ve bien. Bueno. Sí, sí. Vamos a ver un poquito más de la parte clínica. Alteraciones respiratorias.
Bueno, ¿qué sería la respiración, no? La respiración tiene diferentes funciones, ¿no? Uno es la ventilación, otro es la perfusión, otros son los intercambios gaseosos, otro es el transporte de oxígeno y otro es la regulación de la ventilación. La ventilación es más que nada el intercambio gaseoso, ¿no? Entre la atmósfera y los pulmones, ¿no? Cuando tomamos aire, ¿no? Y cuando lo liberamos. Que más o menos necesitamos entre 5 a 7 litros minuto. La perfusión, ¿qué es? La perfusión es el pasaje de la sangre venosa a través de los vasos pulmonares para su oxigenación. Cuando nosotros respiramos, ustedes saben que hay una parte del flujo sanguíneo que pasa por los pulmones y que libera el CO2 y que absorbe el oxígeno que trae el pulmón, ¿no? Que lo hace en una fracción de segundo. Ese intercambio ventilación-perfusión tendría que ser 1 a 1, que quiere decir, entra un oxígeno, sale un dióxido de carbono, y así todo el tiempo, y eso sería lo ideal. O lo que ocurre generalmente en las personas sanas, o sin patologías previas. Intercambio de gases es esa transformación, ¿no? Le pasa el oxígeno y la absorción de oxígeno y la liberación de CO2 en la membrana alveolo capilar. Y el transporte de oxígeno es el pase de ese oxígeno al tejido y la absorción de la CO2 del tejido a la sangre. Y la regulación de la ventilación no es más que nada que la homeostasis respiratoria, que quiere decir que todo funcione que existan este intercambio de forma continua. Eso sería lo que es la respiración como tal. Ventilación, perfusión, intercambio gaseoso, transporte de oxígeno y regulación de la ventilación. Que empieza desde ¿dónde? Desde las fosas nasales, con nuestros hermosos vellitos de las fosas nasales que calientan el aire ambiente para que cuando llegue a nuestros pulmones esté a una temperatura generalmente de 37 grados, o un poquito menos, para que entre calentito al torrente sanguíneo, que es mejor aceptado así, ¿no? Y que termina en el intercambio gaseoso acá en los alveolos, en el parénquima pulmonar, y acá dibujé también el diafragma, que aunque de forma, digamos, directa, sí, es súper necesario para la respiración, así que está dibujado acá. Como no está en este dibujito, le hice ahí lo puse en amarillo, porque sería el fuelle, ¿no? Después, a ver. Ahí podríamos hablar de qué sería la insuficiencia respiratoria. A ver. Si dijimos que la respiración es el intercambio de oxígeno. A ver, si dijimos que la respiración es la ventilación, la perfusión, el intercambio de gases, el transporte de oxígeno y la regulación de ventilación, la insuficiencia respiratoria, ¿qué podríamos decir, por ejemplo? ¿Qué sería la insuficiencia? Que la alteración entre la ventilación, la perfusión, el intercambio gaseoso, el transporte de oxígeno, la alteración del mecanismo. Exactamente. Muy bien. Alteración de la homeostasis respiratoria. Bien, ya está. Súper. A ver, espérate que sigo la flechita. Exactamente. Ahora no hacemos lo que leemos porque ya la verdad que estamos aceitadísimos. Y entonces sería esto, como dijiste, Gabriela, tiene que ser una de las fallas de los mecanismos de la respiración, ¿no? Entonces, podríamos decir que la función principal, bueno, del aparato respiratorio es mantener un intercambio gaseoso adecuado, ya sea en condiciones de reposo o ante el incremento de consumo de oxígeno sistémico, que puede ser actividad física, fiebre, convulsiones, inflamación sistémica. ¿Qué quiere decir? Yo no entro en insuficiencia respiratoria siempre y cuando mi cuerpo sea capaz de poder conservar esta hemostasia, ¿no? El problema es cuando supera
el umbral, digamos, y bueno, ahí ya empezamos a necesitar otra ayuda. Claro, mantener el equilibrio. Exactamente. La insuficiencia respiratoria se establece cuando el intercambio gaseoso se encuentra alterado, ¿no? Esto quiere decir que el pulmón no logra oxigenar en forma suficiente la sangre arterial y no impide la retención de CO2 o ambos fenómenos coexisten. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que el pulmón oxigene, pero no puede liberar la CO2 porque puede haber problema en la sangre. Después, también se puede definir como la insuficiencia respiratoria cuando los valores de la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio y tiene una PCO2 mayor de 50. Estos límites siempre tienen que ser evaluados en el contexto del paciente, porque en un paciente POC es muy probable que 50 el paciente esté bien, no esté somnoliento ni nada, porque él ya, su normal ya se amplió un poco, ¿no? A ver. Bueno, podríamos definir también por la presencia de una presión arterial de oxígeno menor a la esperada para la edad del paciente. Usamos una fórmula, la presión arterial de oxígeno va a ser igual a 104,5 menos 0,42, que una constante por la edad. Se supone que, digamos, un paciente de 80 años, si tiene 60 milímetros de mercurio de PO2 de oxígeno, y capaz que está bien para la edad, pero por eso se calcula para confirmar que está bien. No lo tienen que saber, pero tienen que saber que existe una fórmula para que depende de la edad cuál es la que nosotros esperamos, ¿no? Después también depende si está a nivel del mar o no. Y después, bueno, siempre que el índice de PAFI sea menor de 300, tiene insuficiencia respiratoria. Viste que yo le dije que nosotros respiramos a 21%. Entonces nosotros, si nos hacemos unos análisis de sangre, tenemos que dividirlo por 0,21 a la oxigenación y nos tendría que dar mayor de 300, porque si no estamos en falla respiratoria y necesitamos oxígeno. La hipoxemia tiene que ver con la saturación de oxígeno, que es menos del 92%, y la hipoxia tiene que ver con la falta de oxígeno en los tejidos. Y ahí, bueno, entran otros mecanismos como el ácido láctico y generalmente quiere decir que está en gravedad del paciente. ¿Qué quiere decir? En la hipoxemia nos falta oxígeno, pero si recuperamos el oxígeno, nuestros tejidos están bien. Pero no es lo mismo si hay hipoxia asociada, porque quiere decir que ya hay alteración en los tejidos por la falta de oxígeno. Puede ser que el paciente esté somnoliento también, o esa mala perfusión que le vemos a veces a los pacientes también cuando vemos que les falta oxígeno. Después, bueno, vamos a ver signos clínicos del aumento del trabajo respiratorio y manifestación de la insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria grave. A ver. ¿Alguien se anima a leer? Leo, Lorena. Dale. Signos clínicos de aumento del trabajo respiratorio y manifestaciones de insuficiencia respiratoria es Sí, respiratoria. grave. Grave. Disnea, aleteo nasal, sudoración. Respiración bucal, respiración con labios fruncidos, quejido expiratorio. Utilización de músculos accesorios, taquipnea, respiración superficial, respiración paradójica, respiración asincrónica, respiración alternante. Descenso inspiratorio de la tráquea, retracción intercostal y supraesternal, taquicardia, hipertensión o hipotensión, pulso paradójico, cambios en el estado mental. Esas son alarmas para ir viendo que el paciente no viene bien. Hay veces necesitan una canulita, otras veces ya van pasando a máscara de reservorio. Si ellos corrigen y mejoran, es lo que necesitan. El punto es si ellos siguen avanzando, hay que tener las alarmas de saber que esto no está viniendo bien. Hay veces que se supone que a estos pacientes ya le dimos el tratamiento antibiótico
el tratamiento clínico que necesita. Todo esto son alarmas para saber en la guardia cuando vos encontrás un paciente que está, vos decís, esto no me entra duda, lo veo que respira mal, le aletea, cuando te aletea la nariz, eso es que vos estás necesitando oxígeno, aunque aún no muestre signos de respiración paradójica, o no le puedas ver, no sé, los músculos, ¿viste? Porque vamos a ver que hace frío, pero vos le ves que esto te aletea porque está necesitando oxígeno. Hay pacientes que empiezan con sudoración también. Todo esto son alarmas para saber. Y si un paciente está, que vos decís, este parece que estuviera confundido, no sé, está medio, no pensar que es un ataque de histeria, digamos. Eso sería como, es un diagnóstico, pero debería ser el último diagnóstico. Primero asegurarnos que esto que sí ponen en riesgo la vida, no nos estemos pasando por alto. Doc, consulta. ¿Qué es el pulso paradójico? Es cuando vos sentís que como que está saltarín, ¿viste? Como que está tranquilo y después se pone taquicárdico, puede ser como no asincrónico, sino que no lo sentís bien al pulso, ¿viste? Ajá. Eso es cuando el paciente, bueno, tendría que estar taquicárdico el paciente y hay veces que no lo sentís bien al pulso. Entonces como... no asincrónico, porque el pulso tendría que estar, eso ya es otra cosa, ¿viste? Pero que pasa de saltarín, digamos, a lento y vuelve. Irregular. No, porque Sería- irregular tiene que ver con, por ejemplo, una arritmia cardíaca. Por eso es que no se Ah, habla de pulso arrítmico, porque eso ya sería otra causa. Paradójico que podemos sentir en el paciente un pulso fuerte, por ahí se nos pierde el pulso, vuelve a aparecer, ¿viste? Eso, pero tiene que ser rítmico el pulso. Puede ser genial. que lo encontramos fuerte y después disminuye la amplitud, digamos, y vuelve otra vez y así. Por eso siempre es importante tocarlo al paciente para que uno empiece a diferenciarlo, pero no... Porque imagínate que la irrigación sanguínea está haciendo un esfuerzo ya el paciente. Entonces, pero no puede ser arrítmico, porque eso ya quiere decir que tiene un FA, que ya está afectando el corazón como tal. Por eso no. ¿Te animás a leer la valoración y clasificación fisiopatológica de la insuficiencia respiratoria? ¿Yo? ¿Lo leo? Sí. Bueno, como ya se expresó, la definición de insuficiencia respiratoria se basa en un criterio gasométrico, la presencia de hipoxemia, de presión Arterial dióxido de carbono, dióxido de carbono, arterial, exactamente. inadecuadamente elevada o de ambas. Es así como pueden identificarse los siguientes tipos de insuficiencia respiratoria. Por ineficiencia del intercambio gaseoso para el oxígeno o insuficiencia respiratoria hipoxémica, o también denominado tipo 1. Insuficiencia respiratoria primaria o propias del parénquima. B. Por fallo de la bomba ventilatoria o insuficiencia respiratoria tipo 2, con incapacidad para mantener una ventilación adecuada a la situación clínica y tendencia al desarrollo de la hipercapnia. Insuficiencia respiratoria secundaria o extrapulmonares. C. Por una combinación de estos procesos, mixta o tipo 3. Y después, bueno, se habla de una tipo 4 cuando estamos en presencia de shock, pero esa no vamos a hablar. Vamos a hablar de esta, de las habituales. O sea que tenemos, cuando vemos un paciente, podemos tener tres tipos de insuficiencia respiratoria. Una que puede ser hipoxémica como tal, que el pulmón no puede oxigenar el resto del organismo. El otro puede ser crónica reagudizada, que nos genera hipercapnia, o pueden estar presentes la hipoxemia y la hipercapnia en un paciente que ya puede estar como muy avanzado, ¿no? Cuando lo encontramos un poco tarde al paciente. Por ahí otros criterios clínicos evolutivos podríamos hablar que también entran en estas, pero por ejemplo aguda, crónica o crónica reagudizada, que por ahí es la mixta. Que también los gasométricos, digamos, uno es un criterio clínico,
que vos ves, si aguda es menos de 7 días, crónica el que tiene una insuficiencia respiratoria mayor de 7 días, y crónica reagudizada, que es un paciente con una patología previa que aumenta su cuadro clínico normal, digamos. No es normal, pero viste que hay pacientes que cuando ya no caminan 2 o 3 cuadras y se cansan, que ellos ya saben que eso es lo habitual. Pero ahora, por ejemplo, ya no pueden salir de la casa, eso sería un crónico reagudizado. Por criterios gasométricos sería un tipo 1, que quiere decir que la presión arterial de oxígeno es menor de 60. La tipo 2, que puede ser una hipoxia con hipercapnia, que puede tener la presión arterial de oxígeno menos de 60 con una PCO2 mayor de 55. Y la tipo 3, que puede ser la mixta, que tiene hipercapnia e hipoxemia también. Y criterios de severidad, pues puede ser leve, moderado o severa. ¿Qué quiere decir? Si